Listo. Pues vamos a seguir ahora con ejercicios. Ya, entonces vamos a continuar con ejercicios. La primera parte fue más teórica y ahora vamos a ir ya con ejercicios ya sobre el tema del Future Perfect. Listo. Entonces aquí, para recordar rapidito, Future Perfect, pues ahí tenemos, ¿no? Entonces recuerden, el Future Perfect lo utilizo para acciones que van a ocurrir en el futuro, pero en un tiempo en específico, ¿no? En un tiempo en específico. Y ahí está la estructura. Personal pronouns plus will plus have plus past participle. Ya, entonces tenemos que utilizar el pronombre personal, el will, luego el have y un verbo en pasado participio. Esta es la estructura. ¿Listo? Y si es positivo, if it's negative, you have to include the words not. Si es negativa, tiene que incluir la palabra no. And if it's a question, you have to start with a auxiliar will. Si es futuro, tengo que empezar con el auxiliar will. ¿Listo? Ya, entonces ahora sí vamos a hacer unos ejercicios. Un segundo. Ya, entonces aquí están los ejercicios. Ya, entonces aquí tenemos unas oraciones y hay que completarlas. Entonces voy a hacer los primeros ejercicios yo para que puedan verlo y ya después me van a ayudar ustedes, ¿ya? A ver, vamos a ver que esto se puede hacer un poco más grande. Eh, Creo que ya, listo, ya, entonces ahí tenemos. Entonces, mire. No se olvide. Entonces, ¿cuál es la estructura? En este caso es una oración positiva, ¿no? Es una oración positiva, entonces tengo el pronombre personal, que es I. Luego, recuerdan que iba la estructura I will. Luego va el have. Entonces, todo eso me indica futuro, ¿no? I will have. Y luego tengo el verbo, ¿no? Live. Ya, entonces tengo que acordarme o revisar en la tablita cuál es el participio de este verbo. In this case, this is a irregular verb. And the regular verb of this verb is left. Ya. I will have left by 6. Ya. Entonces, ya. Eso es todo. Entonces, I will have left. Personal pronouns, after that will, have, the verb in past participle, and the complement. En este caso tenemos los verbos en paréntesis, ¿no? Tenemos los verbos en paréntesis y aquí tenemos que completar el participio de este verbo leave es left, salir, ¿no? Entonces yo habré salido para las 6 o para las 6 yo ya habré salido. ¿Listo? Hablando del futuro, para las 6 yo ya habré salido de la casa o de cualquier lugar, ¿ya? Yo ya habré salido. Ya este también voy a hacer yo para que veamos. In this case is different because it's a question. This is a question, ¿ya? No se olviden, siempre tenemos que ver si es if it's positive, if it's negative, or if it's a question. In this case, this is a question. Es una pregunta porque tiene el signo de interrogación. Entonces, ¿cómo empezaba la pregunta? Pues la pregunta empezamos con el will, ¿ya? Entonces, siempre la pregunta tenemos que empezar con el will, ¿ya? Ah, dame un segundo, no sé qué pasó. Ya, un segundito y ya vuelvo. Ya. Ah, ya. Luego, ¿qué nos decía la fórmula? Entonces, la fórmula nos decía que después va el pronombre personal. Entonces, escribo el pronombre personal. Luego nos decía que va have, ¿ya? Have, y luego de eso va el verbo en participio, ¿ya? Entonces, will you have, entonces en este caso tenemos el verbo finish, ¿ya? Verbo finish, terminar. Y en este caso, finish is a regular verb. In this case, the past participle of finish is finished. Finished, ¿ya? Con ed. Y listo. Entonces ahí está. Will you have finished the report by the deadline? Entonces dice, ¿habrás terminado el reporte para la entrega o para la hora de entrega?
Entonces ya, ahí tenemos un pasado perfecto en forma de pregunta. Recordemos aquí, pronombre personal, will have y el verbo en participio, ¿no? Y aquí, como es pregunta, en cambio tenemos que empezar, tenemos que, son- ya, tenemos que empezar por el auxiliar que es will, personal pronouns, have y el verbo en participio, ¿ya? Ahora sí, vamos a realizar el resto de ejercicios, ahí lo van a hacer ustedes y yo les voy a ir guiando. ¿Listo? Entonces, déjenme ver. Ya, vamos a empezar entonces. Ya, vámonos por acá. Entonces, no se olviden, siempre tenemos que analizar si es una pregunta, if it's positive, if it's negative, or if it's a question. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí. Entonces, aquí tenemos una pregunta, ¿no? When. Entonces, vamos con Mr. Alejandro. Ya, yo le voy a ir guiando. ¿Listo? Para realizar esta. Y luego leemos. Entonces, Mr. Alejandro. Entonces, como era pregunta, cuando era pregunta, empezábamos primero con el auxiliar. Ya, entonces, ¿con qué empiezo? Mr. Alejandro. Pregunta, Will. Exacto, bien. Entonces, primero empiezo con el will. When, will. Ya, luego necesito el pronombre personal. ¿Cuál es el pronombre personal aquí? um, We or do. ¿Cuál es el pronombre personal? um, Uy, creo que es we, correcto. we. Bien, bien, we. Entonces, will, we. Luego de eso, poníamos la otra palabrita que me indica que es futuro, que es el have. ¿Ya? Have. Y luego de eso, vemos el verbo, este verbo en pasado participio. ¿Ya? Entonces, de este verbo en pasado participio, la forma es esta. ¿Ya? Ya, Mr. Alejandro, ayúdeme a leer ya toda la oración, ¿ya? When will we have done everything? Good. When will we have done everything? When will we have done everything? Dice, ¿cuándo habré hecho todo? ¿Cuándo habré hecho todo? ¿Cuándo habré hecho todo? Bien, entonces ahí tenemos esto que es la pregunta. Entonces no se olviden, aquí empezamos con el will, personal pronouns, have. Esta es la fórmula, ¿no? Porque esto nunca va a variar. O lógicamente aquí va a variar el pronombre personal. Y el verbo, ¿no? In this case, this is a irregular verb. Es un verbo irregular. Y el participio de do es don, ¿no? El participio de do es don. Este es el verbo participio de do. Bien. Next one. La siguiente. A ver, Mr. Roberto, could you help me? Entonces aquí tenemos she, ¿cierto? Después de Ajá. she, necesitamos el futuro. ¿Cómo decíamos que eran las palabritas para el futuro? ¿Qué palabras utilizábamos para el futuro? Will sería primero. Eso, will. ¿Qué más? Había otra palabrita. Eh, es- eh, pero en el caso de ella tiene que ir. No, no me acuerdo, profe. Ya, ¿Cuál no, sería ahí? no se preocupe, no hay problema. Va a have. Ojo, es buena pregunta, ya le voy a responder eso. Ya, she will have. Y luego tenemos que utilizar el verbo, que es finish. Ya, este verbo en participio solamente le agrego la ed porque es regular, ¿ya? Ayúdeme leyendo toda la oración, Mr. Roberto. Ya. She will have finished her exams by then, so we can go out to dine. Ya, Sorry for good. dine. Oh, Ya. sorry.
ahora explico toda la estructura, ¿no? Entonces dice, she will have finished her exams by then. So, we can go out for dinner. She will have finished her exams by then. So, we can go out for dinner. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos dice, ella habrá terminado sus exámenes para entonces, ¿no? Ya nos está dando un tiempo específico. Ella habrá terminado sus exámenes para entonces. Entonces podemos salir a cenar. Entonces podemos salir a cenar. ¿Ya? Entonces sí, no se olvide. En este caso es una oración positiva, ¿no? This is a positive sentence. Personal pronouns will have and the verb in past participle. Entonces tenemos el pronombre personal, luego tenemos las dos palabritas me indican futuro, las dos palabritas, will have, ¿ya? Will have. Ojo aquí, como este es futuro perfecto, en todos los pronombres personales tengo que usar el will have, porque es un tiempo perfecto, ¿ya? Entonces aquí sí, no importa si es he, she or it, pero en todos los pronombres va a ser lo mismo, will have. Eso es lo fácil, que en todos los pronombres va a ser will have, ¿ya? Y luego de eso el verbo, este verbo va en pasado participio. This is a regular verb. For this reason, you have to add just ed. Este es un verbo regular. Y como es regular, por eso tengo que aumentar solo la ed al final del verbo, ¿ya? Finish. I will have finished her exams by then, so we can go out for dinner. ¿Ya? Bien. Next one. Ya, Mr. Alejandro, ayúdeme. Ahora, tenemos que considerar algo aquí donde estaba. No, ya. In this case, this is positive too. Esta es una oración positiva también, ya. Podemos guiarnos de acá. Entonces, ¿cómo nos queda esta oración, Mr. Alejandro? Mm, Después del you, ¿qué palabritas nos indicaban futuro? Guiémonos del ejemplo de arriba, del número 4. Parecido. will have. Exacto. Entonces, esta estructura que va a ser la misma. Will have. Luego necesito el verbo. Ya, ¿cómo es este verbo en participio? Este es medio curioso. Read. Lo mismo, read. Exacto, es lo mismo. Es the same, ¿ya? Good job, Mr. Alejandro. Yeah. Could you read exercise number 5, please? Ayúdeme leyendo, ¿ya? You will have read the book before this next class. Excellent. Good job. Muy bien. You will have read the book before the next class, ¿ya? Entonces, you will have read the book before the next class. Dice, tú habrás leído el libro antes de la siguiente clase. Ya, tú habrás leído el libro antes de la siguiente clase. Entonces, la siguiente clase puede ser mañana, que ya es futuro. La siguiente clase puede ser la próxima semana, que ya es futuro, ¿cierto? Y nos está dando un tiempo específico que es before, antes, ¿no? Entonces ya nos está dando un tiempo específico. Nuevamente, repito, en el futuro perfecto son acciones que ocurrirán en el futuro, son acciones seguras, pero tiene que darse un tiempo específico, ¿no? Entonces, por eso aquí nos dice antes, y el tiempo específico aquí es antes de la próxima clase, ¿ya? De pronto la próxima clase va a ser el martes, entonces ya ese es el tiempo específico. Listo, entonces en la estructura tenemos ya pronombre personal, después estas dos palabritas que nos indican el futuro, will have, siempre van a ir, en cualquier pronombre personal, siempre va a ir el will have, you will have, y el verbo en pasado participio. En este caso, el verbo es read, y es lo mismo. Este es un verbo irregular, y es un verbo irregular. Lo único que cambia es la pronunciación. En presente yo digo read, y para leer el participio o el pasado digo read. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Pero de ahí se escribe de la misma manera. Correcto. En este caso el verbo es tal cual. Es considerado, this is a irregular verb. Ya. Next one. Ojo aquí. El siguiente ejercicio hay que considerar que es negativo, ¿ya? Es negativo. Vamos a ver. Mr. Roberto. Mr. Roberto. Ahora, considerar que este tiempo es, que bueno, que esta oración es negativa, ¿no? This is a negative sentence. Entonces, ¿cómo nos quedará? Mr. Roberto. Ya. Primero sí, will have, ¿verdad?
¿Ya? El, el, em, el verbo sería, Ajá. work sería el verbo. El verbo es finish. Sí, claro, buenísimo. Ya. So we have finished. Ajá. Not finished. Ya. I not finish, ya. Casi. Ah, Bien. Aquí, casi bien. Perfecto. Good job. Ayúdenme. A ver, déjeme, le She, corrijo nomás. Está bien la palabra not, pero hay que acordarse que la palabrita estaba aquí. Ya explico otra vez esto, ¿ya? Ahora sí, ayúdeme leyendo todo, por favor, Mr. Robert. yeah. She will not have finished work by 7. Excellent, good job. Bien, bien, Mr. Roberto. Entonces aquí, she will not have finished work by 7. She will not have finished work by 7. Entonces dice, ella no habrá terminado el trabajo, su trabajo para las 7. Ella no habrá terminado el trabajo a las 7. Ella no habrá terminado el trabajo a las 7. Bien, entonces, recordemos que en este caso, esta es una oración negativa. Entonces, como es negativa, necesito incluir la palabrita not, que es de negación. ¿Y dónde iba esa palabrita not? Esta palabrita not va en la mitad del will y del have, o después del will. Ya después del will, you have to write not, ¿ya? Entonces aquí va la palabrita. Entonces, personal pronouns plus will plus not plus have plus the verb in past participle and the complement. En este caso tenemos el will, la palabrita not va después del will, después sigue el have y después el verbo en participio. In this case, this is a regular verb, ¿ya? This is a regular verb. Is a irregular verb, and you have to add ed at the end of the verb. Entonces, como es un verbo regular, solo se tiene que agregar la ed al final del verbo. Y ya está. She will not have finished work by 7. Ella no habrá terminado el trabajo hasta las 7 o para las 7. ¿Ya? Bien. Sigamos. Ahora tenemos por aquí questions. ¿Ya? Tenemos, ojo. No se olviden, siempre tengo que ver si es positiva, negativa o pregunta. Ya vimos las positivas, en este caso es negativa, porque aquí me dice que es not, ya entonces es negativa. And in this case, this is a question, ya, this is a question. ¿Por qué? Porque puedo ver el question mark, puedo ver el signo de interrogación. A ver, vamos a intentar, Mr. Alejandro, ¿ya? Recordando que esta es una oración, ¿no? Es una oración que es pregunta, ¿ya? Una pregunta. Entonces, primero empiezo con el auxiliar. when, pregunta, ¿Cuál, when, cuál era el auxiliar? ¿Cuál era esa palabra? La palabrita que indica el futuro. have, Ya, will. Ya. Primero va el will cuando es pregunta, ¿ya? Entonces, you when. will have, a ver, Excellent. Yeah, could you repeat? will have, Excellent. You have. Bien. Luego va el verbo. ¿Cómo es ese verbo en participio? In this case, this is a regular verb. uh, work, Ya, este es el verbo. Complete. ah, completed. Excellent. Good, Miss Alejandro. Bien, ahí está. Could you read, Miss Alejandro? Exercise number 7, please. When you, perdón, when will you have completed the work? Excellent. Good job. Bien, entonces dice, when will you have completed the work? When you will have completed the work. Entonces dice, ¿cuándo habrás completado el trabajo? ¿Cuándo habrás o para cuándo habrás completado el trabajo? Es pregunta, ¿no? Entonces no se olviden, ¿cuál era la estructura en pregunta? Entonces va primero el will, porque es el auxiliar, ¿ya? Luego va el personal pronouns, aquí nos está diciendo que el personal pronouns es you. Luego va el have, que es la otra palabrita que nos indicaba el futuro perfecto. Y después de eso va el verbo, ¿no? Va the verb in past participle way.
In this case, this is a regular verb. Este es un verbo regular y como es regular, solo tengo que aumentar la ed al final del verbo. Y listo. Good. Ya. Vamos a ir ya con las últimas. Ya déjenme escoger para ir con las últimas. Ya, vamos a ir con las últimas. Con los últimos ejercicios para ir terminando esta partecita. Ya. Aquí, entonces aquí tengo Mr. Roberto. In this case, this is a positive, ¿ya? Is a positive sentence. Es una oración positiva. Entonces, ¿cómo nos queda ahí? Mr. Roberto, are you there? Ah, se nos fue el Mr. Roberto. Ya, Mr. Alejandro, vamos, hagamos las últimas ya para ir terminando. This is positive. Sí, una oración positiva. ¿Cómo nos quedaría? They eh, Las palabritas que indican el futuro. will have. Excellent. They will have. Yeah. In this case, this is a regular verb. This is the verb. All right. All right. Arrive. Yes. Yeah. Could you read the exercise? They will have arrived by dinner time. Excellent. They will have arrived by dinner time. They will have arrived by dinner time. Entonces aquí nos está diciendo, ellos habrán llegado para la cena o para la hora de la cena, ¿ya? Ellos habrán llegado para la cena, para la hora de la cena, ¿ya? Bien, ellos habrán llegado para la cena. Entonces, como es positivo, personal pronouns after that will have, ¿cierto? Las palabritas que me indican futuro, will have after that the verb in past participle. In this case, arrive is a regular verb. Este palabrita, el arrive, es un verbo regular, entonces por eso va con el ed. Bien. Easy. Next one. Vamos a buscar otra por aquí. Vamos a buscar una negativa por aquí. Ya, aquí tenemos una negativa. Ya, no sé, Mr. Roberto, ¿está ahí? Para ayudar. In this Sí, sí, case, dice. this is negative. Ya. A ver. Primero, will, que es el we will, perdón. Como es una palabra negativa, sería not. ¿Ah? Eh, hungry es el, Ya, no, no, hit es ya, le el falta algo. verbo. La otra palabrita que indicaba el pasado, el futuro, perdón. La We, otra. Have. Have, yes. Y luego va el verbo, ¿no? Bueno, este es un verbo difícil, no sé si lo saben. El verbo, this is the verb, eat, but this is an irregular verb. 18, creo. Exacto, ate. Ya, entonces. Ah, no, ya me equivoqué yo. Eating. Ya me confundí. Eating, ya. 18. We will not have eaten before we come, so we'll be hungry. Ya, por si acaso, ¿no? Este es el presente, eat, este es el pasado, ate, y el participio es este, eating, ¿ya? Bien, entonces, good job, Mr. Roberto. Ayúdeme leyendo ya usted mismo la oración 12. Ya. We will not have it before we come, so we'll be hungry. Excellent, good job. We will not have eaten before we come, so we'll be hungry. Entonces dice, nosotros no habremos comido
antes de llegar. Ya, nosotros no habremos comido antes de llegar y por eso estaremos hambrientos, ¿ya? Nosotros no habremos comido antes de llegar y por eso estaremos hambrientos. Entonces, sí, la estructura no se olviden, después del personal pronouns, will, ya, después va la palabrita not, porque es en negativo, y esta palabra me indica que es negativo. Luego va la otra palabra que me indicaba el futuro have, y luego va el verbo. But in this case, this is a irregular verb. Como es un verbo irregular, cambia toda la forma, y entonces el participio de it es eaten. ¿Ya? Bien. Vamos con la última. Esta es la última. Con esto acabamos. Mr. Alejandro. Ya, this is a question. In this case, this is a question. ¿Ya? Tenemos que analizar que es una oración. Entonces, ¿con qué empezaba las preguntas? Hola, ahí. Ya. Will. Excellent. Will. Después, Will he he. have Good. The verb is this. This is the verb. este verbo es finish. Excellent. Finish. This is a regular verb in this case. Yeah. Sí. Could you read this exercise, please, Mr. Alejandro? Will he have finished his exam when we got on holiday? Excellent. Will we have finished his exams when we go on holiday? Will we have finished his exams when we go on holiday? ¿Habremos terminado sus exámenes cuando vayamos es como feriado o tiempo libre? ¿Habremos terminado sus exámenes cuando vayamos a las vacaciones, al feriado? ¿Ya? Entonces, bien, como es pregunta, empezamos con will, que es el auxiliar, luego el personal pronouns, aquí ya nos está diciendo que es he, después la otra palabrita que nos indicaba el futuro, have, will we have, y luego el verbo en past participle, but in this case, this is a regular verb, for this reason you have to add ed at the end of the word. Como esto es un verbo regular, solo hay que agregar la palabrita, ahí escribí mal de aquí, tengo que agregar la palabrita ed al final de la palabra, y esto es todo, ¿ya? Ya, vamos a ir terminando. Entonces ya, para ir, una pequeña retroalimentación. Aquí está lo que vimos, mira. ¿Listo? Entonces aquí está. Positive. Subject plus will have plus verb plus with past participle and plus complement. Negative. Subject plus will not have plus verb with past participle and plus complement. And if it's a question, will plus subject plus have plus verb participle and plus complement. Entonces, si es positiva, va el sujeto, will have, luego va el verbo en pasado participio y el complemento. Si es negativo, en cambio va el sujeto, va el will not, porque es negativo, will not have, más el verbo en pasado participio y el complemento. Y si es pregunta, va a ir el will, primero porque es el auxiliar, luego va a ir el sujeto, va a ir have, y el verbo en participio, ¿no? Y el complemento. Aquí están las estructuras. Vamos a ir terminando, ¿ya? Entonces, la tarea va a ser igual, ¿no? Seguimos manejándonos con el mismo link. Yo les envío un link, va a estar subido en la plataforma. Ustedes le dan clic y tienen unos ejercicios para completar. Son parecidos a los que fuimos analizando, ¿ya? Entonces van completando. Este material van a tener subido en la plataforma, ¿no? Entonces pueden revisarlo. Al momento que ustedes realicen las oraciones, miren, pueden tener este cuadrito donde están las estructuras para que vayan recordando cómo eran las estructuras que tenían que seguir, ¿ya? Y ahí está. Y no se olviden que al final también encuentran los verbos en participio. Aquí están los verbos en participio, ¿ya? Tienen los verbos regulares, aquí están los verbos en participio. Estos son los regular verbs y aquí están los irregular verbs. Ya, aquí están los verbos irregulares. ¿Cómo es la forma de estos verbos irregulares? Aquí está, en pasado participio, past participle. Algunos verbos que hemos visto, como por ejemplo, ¿cuál vimos? Aquí está, eaten, no me acuerdo cuál más vimos, pero bueno, ya entonces ahí tienen. Este material van a tener subido en la plataforma para que puedan realizar la actividad. Ya, entonces no se olviden que tienen la página. En la página primero pueden verificar, si se equivocan, pueden corregir. Y cuando esté todo bien, ahí pueden enviar, ¿ya? Entonces, lógicamente, los ejercicios van a ser sobre esto, ¿no? Sobre el future perfect. Entonces, no se olvide, futuro perfecto. Entonces, acciones que sucederán en el futuro, pero en un tiempo específico. Entonces, es un futuro más preciso, ¿no? Porque, ojo,
también pueden haber futuros que no sean muy precisos, ¿no? Ya, por ejemplo, yo me ganaré la lotería. Ya es algo muy poco probable, ¿ya? En cambio aquí el futuro perfecto ya es con más posibilidades porque da un tiempo en específico. ¿Listo? Entonces no se olvide, futuro perfecto, las acciones que van a ocurrir en un futuro en un tiempo específico son más seguras. ¿Listo? Eso es. Entonces eso va a estar enviado en la plataforma. Cuando ya está listo todo cargado, yo les mando un mensaje para que sepan que ya está habilitada las actividades, ¿ya? Hasta ahí vamos a ir quedando con la parte de inglés. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tiempo tenemos para responder, Licen, Ya. sí, los trabajos? Ya, tienen de 3 a 4 semanas, de 3 a 4. Yo espero ya que esté subido todo hasta mañana máximo, ya. Les mando un mensajito diciendo que ya está todo disponible, el material y los links y todo, y pueden resolver la actividad, y de ahí el tiempo son entre 3 a 4 semanas aproximadamente que tienen para resolver, ¿ya? Igual cualquier pregunta, pueden escribir, no hay problema, Ya, Licen. ¿ya? Hasta ahí quedamos la parte de inglés, ¿ya? Entonces, ya saben, nos tenemos que ver en 10 minutos, 12:08. Nos vemos 12:18 ya, 12:18 para ir con las clases de lengua. Listo, entonces mismo link, nos vemos en 10 minutos, por favor.